Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra sesión ordinaria de abril, que pues en esta ocasión por los días festivos no fue la primera semana de abril, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que justamente comentábamos ahorita, que es un tema que tocamos poco, pero hay cosas muy interesantes y creo que es un tema que es interesante para todos los que vemos pues pacientes hematológicos en general, que es anemia hemolítica autoinmune. Les doy la bienvenida a esta sesión a nombre de toda la mesa directiva que ya todos ustedes conocen muy bien. Y como ya lo estuvieron viendo en la agenda, en redes, en el correo, pues la sesión de hoy, como ya lo dije, de anemia hemolítica autoinmune, tenemos pues a dos grandes ponentes, que son la doctora Fabiola Gudiño del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el doctor Morri Gertz de la Clínica Mayo. Ahorita les presentaré un poco más a detalle de qué van a hablar cada uno de ellos y pues un poquito de quiénes son, aunque seguramente ya todos ustedes los conocen. Y como saben, tenemos pronto una sesión que se las vamos siempre anunciando un poquito antes en relación al Día Mundial de la Hemofilia, que va a ser la próxima semana, el 19 de abril, y tendremos pues a estos dos grandes ponentes también. Entonces, bueno, para que la vayan agendando para la próxima semana. Y como saben, pues nuestras sesiones ordinarias siempre tenemos pues alguna sede que participa con nosotros para presentar un caso clínico, que la sede del día de hoy es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y está con nosotros aquí el doctor Edgar Gómez, que es residente de hematología y que presentará el caso, y también, además del doctor José Luis Álvarez, que es también parte de la mesa directiva, está con nosotros la doctora Marta Alvarado, que bueno, todos ustedes la conocen muy bien y estará con nosotros también en la parte final junto con el doctor Gómez para la parte de preguntas y respuestas y hacer una discusión con nuestros otros dos ponentes. La primera charla que dará la doctora Fabiola Gudiño será acerca de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. La doctora Gudiño es médico adscrito al Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, es profesora de la asignatura y del curso de hematología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es hematóloga por el Centro Médico Nacional Siglo XXI y además maestra en ciencias, y tiene pues múltiples participaciones en foros nacionales y además pues es de las pocas personas que justamente lo hablábamos ahorita, cuya área de interés es la hematología benigna, donde hay pues un campo enorme de cosas que hacer. Y la última charla, que será acerca de pues enfermedad por aglutininas frías, la dará el doctor Morri Gertz, que él es actualmente pues presidente del American Board de Medicina Interna, profesor de medicina y consultante de la División de Hematología de la Clínica Mayo en Rochester, es hematoncólogo también por la Clínica Mayo, tiene pues un sinnúmero de publicaciones en revistas internacionales, editor en muchas de las revistas más relevantes, y su área de interés son en general las gamapatías monoclonales, pero muy específicamente este tema de enfermedad por crioaglutininas, que es pues de los grandes expertos en el mundo con respecto a esto. Entonces, pues ya saben ustedes que empezamos con el caso, después tenemos las dos ponencias y al final tendremos un muy buen espacio para discusión y preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir haciendo a través del chat de la plataforma o del área para preguntas en la plataforma, y al final pues estaremos todos juntos con los ponentes, la doctora Alvarado y el doctor Gómez, que presentó el caso, para platicar sobre estas preguntas. También recordarles que la última charla pues la pueden elegir si la quieren escuchar en el idioma original en inglés o con la traducción simultánea, y para eso tienen que cambiar el canal en la plataforma. Y finalmente recordarles descargar la constancia de la sesión antes de que termine la sesión. Entonces, sin más de mi parte, pues doy paso ya a la presentación del caso clínico y bienvenidos todos. Buenas noches, el caso clínico de hoy es sobre anemia hemolítica. Mucho gusto, soy Edgar Gómez, residente del tercer año de hematología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Se trata de un paciente masculino, hombre de 19 años, originario y residente de Aguascalientes, estudiante de ingeniería, soltero, religión cristiana y acepta transfusiones.
Dentro de los antecedentes familiares, totalmente negados, padre y madre sanos, tiene dos hermanas sanas, sin ningún otro antecedente relevante. Dentro de los antecedentes no patológicos, habita en casa con todos los servicios, tiene 2 perros desparasitados y vacunados. La dieta es adecuada, sin transgresiones dietéticas, toxicomanías negadas, niega alcoholismo, tabaquismo u otras drogas. Con B negado, biomasa negada, las inmunizaciones refiere completa y no se aplicó vacuna contra SARS-CoV-2 por decisión propia. Los antecedentes patológicos médicos: cursó con un cuadro de hepatitis A en abril del 2022 y tuvo 2 hospitalizaciones previas por el padecimiento actual. Quirúrgicos: cursó con una apendicectomía en 2009 sin complicaciones. Es alérgico al Linezolid. De los medicamentos actuales, está tomando azatropina, ácido fólico y prednisona al momento del ingreso al hospital. El grupo es A positivo y transfusiones fueron positivas por el padecimiento actual. El padecimiento actual inicia en abril del 2022 por un cuadro de ictericia y palidez con el diagnóstico de infección de virus hepatitis A con bilirrubinas elevadas, bilirrubina indirecta de 3.3 y bilirrubina directa de 5.7. Recibió manejo sintomático y egresó. Posteriormente, en julio del 2022, acude a urgencias del ISSSTE en Aguascalientes. Por persistencia del cuadro de ictericia y palidez, se documenta una hemoglobina de 7 gramos por decilitro. Administraron manejo con hierro endovenoso y se integró el diagnóstico posteriormente de una anemia autoinmune con CUNS positivo. Recibe tratamiento con esteroide intravenoso y con este se logra un incremento de la hemoglobina de 7 a 9 gramos por decilitro, egresando con manejo con prednisona y destete progresivo. Estuvo estable el paciente, pero persistía con el cuadro de ictericia y palidez, por lo cual entonces ingresa nuevamente en agosto del 2022, pero a este cuadro se agregó un pico febril aislado de 38 grados sin evidencia de algún foco infeccioso. También presenta lipotimia, cefalea y palpitaciones. A la hospitalización documentan una hemoglobina de 3 gramos por decilitro, transfunden 2 concentrados eritrocitarios y presenta deterioro neurológico y hemodinámico, por lo que ameritó manejo con ventilación mecánica invasiva por 3 días. Inicia manejo con esteroide IV, rituximab semanal, recibió 4 dosis totales. La última dosis que recibió fue el 21 de septiembre del 2022 y recibió inmunoglobulina por 3 días. La última dosis que se le aplicó fue el 24 de septiembre. Adicional, recibió soporte con ácido folínico y manejo con azatropina. No mejoró como tal los niveles de hemoglobina ni los datos de hemólisis en esta hospitalización, y ante la resistencia a todo el tratamiento previamente mencionado, transfunden 2 concentrados el 24 de septiembre y trasladan al Centro Médico Nacional, ingresando a nuestro centro el 25 de septiembre. El 25 de septiembre, cuando ingresa con nosotros a la exploración física, presenta una tensión arterial de 100 sobre 190, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 18 y temperatura de 36. Tenía un peso de 60 kilos, talla de 1,70 y una superficie corporal de 1,69. Neurológicamente se encontraba íntegro el paciente. Solamente se evidenciaba al examen físico palidez marcada con ictericia. La mucosa oral estaba húmeda y pálida y en el tórax solamente se documentaba ruidos cardíacos con un soplo sistólico multifocal. No se documentaron adenopatías ni visceromegalias al examen físico, ni datos de sangrado o púrpura, y tampoco se documentó algún foco infeccioso. Los laboratorios de ingreso se documenta leucocitosis de 14.500, a expensas de neutrófilos en 12.700, con linfopenia de 600, el hematocrito en 5.1 con una hemoglobina de 2.5 gramos por decilitro.
El volumen corpuscular medio fue de 154 femtolitros con una hemoglobina corpuscular media de 25 picogramos. Las plaquetas en 230,000, tiempos de coagulación, el TP en 12.5 con un testigo de 11.2, el TT en 15 con un testigo de 15.8, el TTP en 20.6 con un testigo de 24.6, el fibrinógeno en 394 y el dímero D en 2.9 miligramos por litro. En la química sanguínea, la función renal estaba conservada, la creatinina en 0.65 miligramos por decilitro, sin trastornos hidroelectrolíticos, sodio de 143, potasio 4.1, cloro de 108, calcio de 8.3, fósforo 4.1 y magnesio de 2.25. Las pruebas de función hepática, transaminasas estaban normales con una fosfatasa alcalina de 42, la DHL elevada en 754, bilirrubina total de 9.9 gramos por decilitro, a expensas de la indirecta en 8.9 gramos, la albúmina en 3.2 con globulina de 3.3 y lactoglobina disminuida en 0.1. Se realiza un frotis de sangre periférica donde se documenta neutrófilos de 84, bandas de 2, linfocitos 2%, monocitos 7%, normoblastos 5% y los eritrocitos con anisopoiquilocitosis 2 cruces, policromasia 2 cruces con fenómeno de aglutinación. El conteo manual de plaquetas 280,000 con presencia de macroplaquetas. Los reticulocitos en un 32%, corregidos de 3.1 y un índice de producción de reticulocitos de 1.4. La radiografía de tórax sin alteraciones. El 26 se amplían los laboratorios de ingreso con inmunoglobulina IgG en 2410, IgA en 124, IgM en 47.5, procalcitonina en 2.73, el complemento C4 en límites inferiores con 90.1, C3 en 10.5, el perfil tiroideo estaba normal, una TSH en 1.9, T4 total de 6.1 nanogramos por decilitro, T3 de 40. Niveles de vitamina B12 y ácido fólico dentro de parámetros normales. Se realizó un perfil TORCH con un citomegalovirus, IgG en 127, IgM negativo, el Epstein-Barr mayor de 700 unidades por mililitros, pero con una IgM no reactiva. El herpes positivo en IgG con IgM negativo, rubiola IgG en 224 con un IgM negativo y toxoplasma en 49 con un IgM negativo. Se realizan cargas virales con herpes 1 y 2 no detectable, virus de hepatitis B no detectables, citomegalovirus y Epstein-Barr tampoco detectables. Se realizó un CUNS, el cual fue positivo con crioaglutininas, y los anticuerpos nucleares fueron positivos, homogéneo difuso, 3 cruces en una dilución de 1,80. Se tomó también panel para perfil inmunológico, los cuales fueron negativos. Y al ingreso, entonces, el 25 fue un fin de semana, por lo cual entonces no contábamos con el servicio de recambio plasmático, por lo cual entonces iniciamos manejo con metilprednisolona a 1 gramo endovenoso. No se logró tipar hemocomponentes debido a que las pruebas de compatibilidad fueron positivas a 3 cruces y no se lograban hallar hemocomponentes compatibles. Continuamos el manejo con metilprednisolona, documentándose posteriormente descenso aún más de la hemoglobina a 2 gramos por decilitro. Presentó deterioro hemodinámico y neurológico, por lo cual requirió manejo de ventilación mecánica y traslado posteriormente a la unidad de terapia intensiva. Se logran entonces tipar y cruzar 3 componentes hemoconcentrados, los cuales fueron los que menor alorreactividad presentaban.
El 27 se continúa con el manejo de metilprednisolona con discreta disminución de la bilirrubina total. Las transaminasas se elevaron, la fosfatasa alcalina se mantuvo y la DHL llegó a 4.313. La hemoglobina después del soporte transfusional logró un ascenso a 7 gramos. El hematocrito con esto en 20 y las plaquetas en 63.000. Durante este tiempo, en el periodo de terapia intensiva, se documentó entonces proceso infeccioso, ¿ya? Pero sin foco, dada la presencia de picos febriles, iniciando manejo antibiótico de amplio espectro con carbapenémico y vancomicina. Se logra como tal el 28 de septiembre realizar el primer recambio con una hemoglobina de 7.1. Continuamos la hospitalización y en el 29 se mantienen los niveles de hemoglobina en 7.5 con presencia de normoblastos en un 18%. Se realiza un segundo recambio, el primero de octubre, con una hemoglobina estable en 7.8 y plaquetas de 78.000, y se decide administrar el 2 de octubre la primera dosis de ciclofosfamida para linfodepresión. Con esto, entonces, la bilirrubina directa ya estaba en 1.9, la indirecta en 3.3. Las transaminasas habían normalizado con un descenso de la deshidrogenasa láctica en 862, la hemoglobina estable en 7.5 y las plaquetas en 76.000. El 4 de octubre realizamos un tercer recambio. Ya para esta fecha el paciente se logró realizar el destete de la ventilación mecánica, se transfunde un concentrado eritrocitario y se egresa de terapia el 5 de octubre con leucocitos de 9.4, neutrófilos de 8.7, un hematocrito de 26 y hemoglobina de 8.4, plaquetas de 170.000. El 6 de octubre se realiza un cuarto recambio con hemoglobina de 8.4 sin complicaciones durante este recambio y se decide realizar una esplenectomía abierta debido a no disponibilidad o más bien por preferencia del servicio de cirugía. El 8 de octubre el paciente continúa con una hemoglobina de 9.2, el hematocrito de 29, la bilirrubina total en 1.9 y la albúmina en 3.1. Después del inicio de los recambios plasmáticos, el paciente como tal no presentaba datos de hemólisis y presentó el 11 de octubre cuadro de taquicardia y desaturación, documentándose por angiotomografía una embolia pulmonar en la rama derecha de la arteria pulmonar con obstrucción parcial. Iniciamos anticoagulación con enoxaparina y adicional, durante su estancia en terapia, después del egreso, el paciente también presentó datos de alteración visual, realizándose y debilidad de miembro torácico derecho, realizándose una resonancia donde se descarta evento cerebral. Fue valorado también por neurología, refiriendo que los datos del paciente eran secundarios a posterior a la recuperación de la ventilación. El paciente continuó después con manejo con prednisona oral, 50 miligramos cada 24 horas y la anticoagulación con rivaroxaban. Egresa sin datos de hemólisis con indicación de ciclofosfamida 1 gramo mensual y se realizó un PET-CT en el cual no se documentaron alteraciones. Se buscaron de forma activa alguna causa de la hemólisis, pero no se documentó ninguna evidencia o causa que se pudiera explicar. Posteriormente, de forma ambulatoria, ya se reporte de patología. Reportan un vaso de dimensiones de 10 por 11 por 4.5 centímetros, con tinciones de PAS negativo, CROCOT negativo, Siel-Nensen negativo y tinción de Gram negativo. Describen
La patología como una hiperplasia de la pulpa roja, zonas de infarto con extensas necrotis, periesplenitis y cambios citopatológicos sugestivos de una infección vírica asociada. Estas son las imágenes que nos permitieron el servicio de hematopatología posteriormente para esta presentación, y cortesía de la doctora Peñalosa una descripción en la cual nos describe la superficie del vaso visiblemente aumentado de tamaño y congestivo, la expansión de la pulpa roja con obliteración de la pulpa blanca con un folículo linfoide pequeño, una microfotografía con la pulpa roja con expansión de los senos de Billroth, y una microfotografía al 100X con pulpa roja con los cordones esplénicos y los senos venosos dilatados. El paciente, posteriormente a su egreso, fue valorado en febrero del 2023. Refiere mal apego al tratamiento, no asistió a recibir las dosis de ciclofosfamida programadas y continuó de forma ambulatoria hasta su valoración en consulta externa con prednisona 50 miligramos de forma irregular. En esta valoración indicamos destete progresivo del esteroide, y ante los hallazgos en la patología y no haber documentado entonces ninguna alteración, se considera entonces reingresar nuevamente el paciente para una revaloración en búsqueda de alguna causa. Gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación. Y pues, bueno, vamos a hablar ahorita de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, sobre todo, pues, las cosas que están descritas actualmente en la literatura. Entonces, el contenido ahorita pues va a ser revisar prácticamente fisiopatología, etiología, las principales manifestaciones clínicas, la evaluación y el diagnóstico de estos pacientes, tratamiento, complicaciones y algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, pues bueno, el objetivo es mostrar cuáles son las características principales de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, así como su fisiopatología, describir la etiología y manifestaciones clínicas de la enfermedad, explicar la forma de evaluar y diagnosticar a estos pacientes, revisar los principales tratamientos empleados en la actualidad e identificar las posibles complicaciones que pueden presentar los pacientes, como ya bien Edgar mencionaba que pueden llegar a suceder. Entonces, bueno, de manera inicial, pues las anemias hemolíticas son en general un grupo heterogéneo de anemias que se ocasionan por anticuerpos dirigidos contra la membrana del eritrocito. Específicamente, las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes constituyen el 60% o hasta el 70% de las anemias hemolíticas. Entonces, son las más frecuentes y se ha descrito una prevalencia más o menos de 5 a 10 casos por millón de habitantes cada año, y se pueden presentar a cualquier edad, pero bueno, sabemos que es una enfermedad que se presenta principalmente en adultos y sobre todo después de los 65 años. En cuanto a la fisiopatología, pues como ya comentábamos, vamos a tener presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos principalmente van a ser de tipo IgG. Estos anticuerpos pueden ser policlonales e inespecíficos, y esta anemia recibe su nombre de anticuerpos calientes justamente porque estos anticuerpos son reactivos a 37 grados, es decir, se fijan a la membrana del eritrocito a temperatura corporal. Y vamos a ver que los principales anticuerpos implicados son de tipo IgG1, IgG3, aunque existen algunas otras anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, por anticuerpos de tipo IgA o de tipo IgM. Otro aspecto importante a considerar es que se puede o no activar el complemento. Y además, pues existen otros mecanismos como la presencia de células T autorreactivas, macrófagos, disregulación de estas células T. Aquí lo que va a suceder básicamente pues es una disregulación en múltiples vías en las que se desconoce, ¿no?, lo propio y lo no propio, y esta autoinmunidad puede ser desencadenada pues por múltiples, por similitud molecular entre autoantígenos, antígenos externos o, como vamos a ver más adelante, en asociación con otras patologías. Entonces, aquí, bueno, básicamente lo que va a suceder es que los anticuerpos reaccionan frente a antígenos de superficie del eritrocito. Generalmente estos van a ser del grupo RH,
y vamos a ver que la hemólisis va a ser principalmente extravascular, es decir, en el vaso. Aquí, bueno, los macrófagos y linfocitos activados en estos órganos linfoides van a ser los encargados de fagocitar a estos eritrocitos. Vamos a ver que aproximadamente en la mitad de los casos, estos anticuerpos van a ser capaces, como ya les comentaba, de activar el complemento, y esto pues va a ocasionar que se forme un complejo de ataque a membrana y que tengamos cierto porcentaje de hemólisis intravascular, aunque no es lo que predomina específicamente en este tipo de anemia hemolítica. En cuanto a la etiología, pues bueno, la mitad de estos pacientes van a tener una causa idiopática, no vamos a identificar el por qué sucede este tipo de anemia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la otra mitad van a ser secundarias. Y esto es relevante porque no se trata solo de diagnosticar al paciente que tiene anemia hemolítica por anticuerpos calientes, le doy su tratamiento y listo, sino que puede haber de manera subyacente algunas patologías, por ejemplo, las neoplasias linfoproliferativas. Principalmente, bueno, vemos leucemia linfocítica crónica en un 11%, algunos tipos de linfomas, como los linfomas no Hodgkin, de 2 a 3%. Existen algunas otras patologías, por ejemplo, autoinmunes, como el lupus, en un 10%, así como otras. Pueden ser secundarias a inmunodeficiencia común variable, o alguna otra patología inmunológica. También se ha encontrado asociación con trasplantes, asociado a trasplante de médula ósea halogénico, hasta en un 6%. Y bueno, recientemente, bueno, ya sabemos también que puede estar asociado a infecciones, pero específicamente de forma reciente se ha visto el desarrollo de anticuerpos calientes asociados a una infección grave secundaria por COVID-19. Aunque pues la mayoría de los pacientes que llegaron a presentar anemia hemolítica secundario a COVID fueron episodios como aislados y autolimitados que respondieron bien al tratamiento. Y también pues puede estar mediado por fármacos. Aquí la anemia hemolítica por anticuerpos calientes mediada por fármacos puede ser por distintos mecanismos. En algunas ocasiones se pueden formar neoantígenos. Esto sucede cuando algún fármaco se une a alguna proteína del eritrocito, se forma un nuevo antígeno, el sistema inmune pues lo reconoce como no propio y entonces genera un anticuerpo contra el eritrocito. Y pues bueno, importante no olvidarnos que puede asociarse también con trombocitopenia inmune, y esto pues es lo que conocemos como síndrome de Evans. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas vamos a ver que dependen de varias cosas. Estos pacientes no siempre van a tener el mismo cuadro clínico ni la misma gravedad de los síntomas. Esto va a depender, en primer lugar, de la intensidad de la hemólisis, ya que pues si tenemos una hemólisis aguda muy intensa, probablemente el paciente va a estar más sintomático. Todos hemos visto pacientes que quizá están con hemólisis crónica, pero como es tan crónica, la compensan muy bien, y pues esto depende justamente de la capacidad de compensación de la médula ósea. Entonces vamos a ver que a lo largo de la enfermedad o de este cuadro clínico, va a haber una interacción pues compleja de todos estos factores y cambios en la forma de presentarse de la enfermedad a lo largo del tiempo, y esto es lo que nos explica estos cuadros clínicos tan heterogéneos. Entonces, pues bueno, dentro de las manifestaciones clínicas principales encontramos el síndrome anémico. De los principales síntomas descritos en los pacientes, van a presentar debilidad en el 88%, mareo en 50%, disnea en 9%, y el 87% de los pacientes más o menos van a presentar algún síntoma de anemia. También hay que considerar que estos síntomas pues dependen mucho de la edad del paciente, como ya les comentaba, de la velocidad de instauración de la anemia. Incluso, por ejemplo, en pacientes adultos mayores de 75 años, podemos llegar a observar síntomas como dolor torácico, pueden hacer falla cardíaca, tener taquicardia, presentarse con delirium o como fatiga excesiva, ¿no? Entonces, quizá habrá que poner atención pues en esta población, precisamente porque pueden tener síntomas que pueden simular algo cardiológico, cuando en realidad todo es ocasionado por la anemia. Vamos a observar pues los datos de hemólisis, como la ictericia, cálculos biliares, coluria, y lo menos frecuente y en casos graves podemos llegar a observar hepatoesplenomegalia, hemoglobinuria cuando hay activación del complemento, y como ya les mencionaba, datos de falla cardíaca. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico de estos pacientes, pues vamos a tener varios elementos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tomar en cuenta la anemia. Como ya les decía, el grado de anemia puede ser variable y de ello va a depender la gravedad de los síntomas. Habitualmente, la anemia
puede presentar dos patrones. Podemos observar una anemia normocítica normocrómica en pacientes que tienen hemólisis crónica y que está compensada. Y podemos observar también macrocitosis. Esto sobre todo se observa muy claramente cuando tenemos un episodio agudo en el cual tenemos un incremento en el número de reticulocitos en sangre periférica. Sabemos pues que las anemias hemolíticas son de tipo regenerativo y pues bueno, esto explica la macrocitosis, y justo los reticulocitos pues nos hablan de la capacidad que tiene la médula ósea de responder ante un evento de anemia aguda. Hay algunos otros elementos, como ya les decía, los datos de hemólisis, y uno de los más importantes es esto de la prueba de antiglobulina directa positiva o prueba de Coombs. Entonces, esta prueba de antiglobulina directa o prueba de Coombs nos va a caracterizar como tal la naturaleza de la anemia. Entonces, dentro de los anticuerpos que podemos encontrar en esta enfermedad, por ejemplo, de IgG únicamente, en 35% de los casos. Lo más frecuente es que sean de IgG con activación de complemento en un 56%. En algunos casos raros puede ser únicamente por complemento en el 9%. Y vamos a ver que también podemos encontrar, como ya les decía, anticuerpos por IgA. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos una prueba de Coombs, lo primero que hay que hacer pues es hacer la prueba con un reactivo poliespecífico. Entonces, estos reactivos habitualmente lo que nos detectan es la presencia de IgG y de complemento. Si esta prueba sale positiva, entonces tenemos que hacer una prueba ya monoespecífica para poder identificar cuál es el anticuerpo que nos está causando la anemia hemolítica, y pues para esto necesitamos todos estos anticuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el laboratorio no hacen IgM o IgA, pues probablemente nunca vamos a lograr identificar a ese paciente. Y una vez que identificamos cuál es el anticuerpo que está generando la anemia hemolítica, pues hay que titular el autoanticuerpo en suero. Hay que tener algunas consideraciones con la prueba de antiglobulina directa. Una de ellas es que hasta el 3 a 10% de los pacientes puede ser Coombs directo negativo. Esto puede suceder por múltiples causas. Una de ellas es que el número de inmunoglobulinas que están unidas a la membrana va a ser menor al límite de detección. Más o menos para poder nosotros detectar un Coombs se necesitan de 150 a 500 moléculas de IgG, con un límite inferior para la detección más o menos de 100 moléculas. Entonces, si el paciente tiene, no sé, 50, 70 moléculas, quizá con esas moléculas es suficiente para que el paciente hemolice, pero no lo vamos a alcanzar a detectar, y eso no significa que no tenga una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Sale? Entonces, en casos en los que tenemos una hemólisis inexplicada que nos da un Coombs negativo, pues bueno, hay que repetir estas pruebas, hacer Coombs monoespecífico que incluya otro tipo de anticuerpos, ¿no? Incluir, por ejemplo, IgA, IgM, ya que, pues como les decía, ¿no? Si hacemos la prueba que solamente nos está detectando IgG, pues nunca nos vamos a dar cuenta de esto. Y también considerar pues que hay algunos anticuerpos de baja afinidad, ¿no? Entonces estas son las posibles causas de que tengamos un Coombs negativo. También, bueno, vamos a observar que en algunos pacientes puede haber falsos positivos. O sea, de repente hacemos un test de Coombs, sale positivo y entonces nos alarmamos, ¿no? Pero entonces en estos casos hay que investigar si el paciente no tiene otra cosa. O sea, si no hay datos de hemólisis y me está dando un Coombs positivo, pues tomarlo con reserva, ¿no? Ya que, bueno, se han visto falsos positivos en síndromes mieloproliferativos, en algunas paraproteinemias, en pacientes, por ejemplo, que IgG, ¿no? Por si tengo un paciente con PTI, le puse IgG, luego le hago un Coombs, me sale positivo, pues no necesariamente es un síndrome de Evans, ¿no? Tengo que evaluar muy bien el caso. Pacientes que fueron infundidos con GAT o que tienen mieloma y recibieron daratumumab, así como pues la presencia de algunas infecciones como VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y SAF. Y pues bueno, nada más como para agregar aquí en esto de cuando sale el Coombs negativo, pues bueno, saber que existen algunas otras pruebas que se pueden utilizar, ¿no? En banco de sangre nosotros podemos solicitar que se haga una prueba que se llama prueba de Lis, ¿no? Que es lavar a los eritrocitos con una solución salina de baja fuerza iónica para favorecer que se despeguen estos anticuerpos. Se puede emplear un control, para esto pues hay que emplear un control negativo de albúmina, y existen otros métodos.
hay técnicas con polietilenglicol, incluso está descrito que se puede utilizar citometría de flujo para detectar moléculas de IgG adheridas a los eritrocitos, ¿no? Entonces, pues vale la pena conocer que existen otros métodos para pues no quedarnos con que el paciente a lo mejor salió el CUMS negativo y ya con eso descartar el diagnóstico. Otro aspecto muy importante, y suena muy simple y a veces se nos olvida, pues es realizar un frotis de sangre periférica. En el frotis de sangre periférica nosotros vamos a observar distintas alteraciones. Una de ellas va a ser la anisocitosis, como se observa en esta imagen de en medio, en la que observamos distintos tamaños de los eritrocitos, la policromasia, que es este aspecto de distintos colores en los eritrocitos. Habitualmente estos que se ven más morados son reticulocitos, y también podemos llegar incluso a observar eritroblastos en sangre periférica o algunas células en eritrofagocitosis. Entonces, importante siempre realizar un frotis de sangre periférica. Y bueno, aquí en esta imagen, que voy a tratar de acercar un poquito, pues bueno, es un algoritmo que me pareció bastante bueno, en el cual, pues bueno, observamos la biometría, vemos que el paciente tiene datos de bueno, anemia, aumento de reticulocitos, datos de hemólisis. Entonces, lo primerito que hay que hacer, pues es el frotis de sangre periférica. Una vez que hago el frotis y que es sugestivo de una anemia hemolítica, pues lo que tengo que hacer es una prueba de CUMS directo. Si sale negativa, pues como les decía, hay que ver causas, pues si existen otras causas de anemia hemolítica, repetir esta prueba de CUMS, utilizar los reactivos monoespecíficos y pues realizar algunas otras pruebas, ¿no? Como les decía, esta del eluido. Si esto sale negativo, pues entonces definitivamente hay que replantear si estoy haciendo bien el diagnóstico. Y si este eluido es positivo, pues bueno, puedo decir que es una anemia hemolítica CUMS negativo. En el caso de tener la prueba positiva, pues vamos a ver, realizar, como les decía, el CUMS monoespecífico. Si me sale un CUMS de tipo IgG, pues ya en automático yo puedo hacer el diagnóstico de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Pero ojo, si me sale que el anticuerpo es, bueno, IgG en menor medida y predomina el complemento, entonces tengo que ver si mi paciente no tiene entonces una enfermedad por crioaglutininas. Entonces, se miden estos anticuerpos. Si los títulos son mayores de 64, considero que es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Y si me sale negativo, entonces tengo que determinar pues la edad de mi paciente, ¿no? En este caso, por si es un paciente joven, si tiene hemoglobinuria, o sea, datos de hemólisis intravascular, hemólisis asociada al frío. A lo mejor tengo un caso de unos anticuerpos de Donat-Landsteiner o anticuerpos bifásicos, y si es este el caso, pues bueno, puedo diagnosticar una hemoglobinuria paroxística frigore. Y en caso de que el paciente pues no cumpla con estos datos de ser un paciente joven o datos de hemólisis intravascular, pues ya puedo establecer el diagnóstico de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y bueno, otro aspecto que me pareció importante es determinar en qué momento voy a aspirar a un paciente con datos de anemia hemolítica autoinmune. Estrictamente al diagnóstico, pues no tendríamos por qué aspirar al paciente, pero es deseable en la primera recaída. Sobre todo esto nos va a ayudar para identificar si existe una causa subyacente. O sea, quizá en la evaluación inicial se nos pasó algo, entonces a lo mejor en la primera recaída vale la pena realizar este aspirado. Y otro dato que nos puede brindar es cómo se encuentra nuestra reserva eritroide. Entonces, de primera intención no se hace. Sin embargo, si tenemos un paciente que recae, que no responde, pues sí vale la pena realizarlo. Y pues bueno, ya pasando como tal al tratamiento, vamos a ver que existe el tratamiento dirigido, que lo dividimos en líneas. Actualmente pues hay primera, segunda, tercera línea, y hay algunas nuevas terapias que están en desarrollo y las medidas de soporte. Entonces, en cuanto al tratamiento dirigido, vamos a ver que la primera línea siguen siendo los glucocorticoides. Con los glucocorticoides se ha observado una respuesta de hasta el 80-90%, y el glucocorticoide que más se utiliza o el que está recomendado es la prednisona. Esta la podemos otorgar a 1 o 2 miligramos por kilo día, y nosotros esperamos un tiempo de respuesta de entre 7 a 25 días más o menos. Un aspecto muy importante aquí de la prednisona es que esta dosis de 1 o 2 miligramos kilo día debemos dejarla de 3 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque de repente pasa que responde el paciente muy bien en la primera semana o en las primeras 2 semanas,
y ya nos dan ganas de quitarle el esteroide. Entonces hay que dejarles el esteroide por lo menos esas 3 o 4 semanas y posteriormente, ya que mi paciente respondió, iniciar la disminución de dosis. Y esta disminución de dosis tampoco puede ser abrupta, ¿no? Así de en un mes ya quitarle la prednisona. Está descrito que debemos esperar por lo menos de 4 a 6 meses para suspender completamente el esteroide para evitar recaídas. Se ha visto que si se quita el esteroide antes de este tiempo o si la reducción es muy rápida, o sea, si bajo más de 10 miligramos en 2 meses, se puede llegar a presentar más fácil una recaída. Entonces, creo que este dato pues es bastante importante, sobre todo en el sentido de que siempre nos da la angustia con los esteroides y queremos quitarlos luego. Pues hay que evaluar la respuesta a este tratamiento con la cifra de hemoglobina, los parámetros de hemólisis. Se considera una respuesta al tratamiento cuando mi paciente incrementa más o menos 2 gramos sobre decilitro y cuando se normalizan pues, los marcadores de hemólisis, ¿no? Se normaliza la deshidrogenasa láctica, las aptoglobinas, las bilirrubinas indirectas y se considera una respuesta parcial cuando tengo mejoría, pero que no se cumplen estos criterios de acá arriba. Esta respuesta pues se va a mantener más o menos en 20% de los pacientes y vamos a ver que 40% de los pacientes pueden mantener niveles adecuados de hemoglobina con dosis más o menos de 15 a 20 miligramos. Sin embargo, pues no es deseable tener tanto tiempo los esteroides, entonces se recomendaría en este caso una terapia de segunda línea. En cuanto a los glucocorticoides intravenosos, el que más se utiliza y se recomienda es la metilprednisolona. Esta se utiliza una dosis de 250 miligramos al día por 3 días y en algunos lugares está descrito también la dexametasona, aunque no se ha demostrado que sea superior a la prednisona. Aquí se puede usar a la dosis en la que se emplea, por ejemplo, en PTI. Sin embargo, pues no se han hecho, como les digo, estudios así prospectivos, bien hechos como para recomendarlo. Recordar los efectos secundarios de los esteroides. A largo plazo, pues osteoporosis, úlcera péptica, la supresión suprarrenal que ocurre en estos pacientes, ¿no? Por eso hay que hacer la dosis reducción, miopatía, la psicosis y el insomnio, que de repente se nos olvida también, algunas irregularidades menstruales y el aumento de peso. Algunas acciones preventivas que se recomiendan, pues para la osteoporosis, realizarles periódicamente a estos pacientes densitometría. Está igual indicado darles vitamina D, 800 unidades diario, y calcio de 700 a 1200 miligramos si van a estar con uso crónico de esteroides. Y pues utilizar quizá inhibidores de la bomba de protones, vigilar la glicemia para evitar algunas de estas complicaciones. En cuanto al uso de la inmunoglobulina G, vamos a ver que la indicación que tiene es en pacientes con infecciones graves y sepsis. Este tratamiento se da una dosis de 0.4 gramos por kilo día durante 5 días y la tasa de respuesta más o menos es de 30 a 40% en 1 a 5 días. Y la duración de la respuesta es una respuesta corta. Entonces, en realidad, la inmunoglobulina nos ayuda en un evento agudo de gravedad como para pues sacar rápido al paciente de ese cuadro. Vamos a ver que pues la inmunoglobulina también tiene ciertos efectos adversos como reacciones alérgicas a la infusión, esto sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de inmunoglobulina A, pueden presentarse eventos trombóticos, como ahorita veremos también estos pacientes de por sí ya tienen riesgo de trombosis, puede haber falla renal aguda e incremento de la viscosidad sérica, entonces todo esto hay que considerarlo. Pasando como tal ya al tratamiento de segunda línea, pues vamos a ver que está el tratamiento con rituximab. Con este tenemos respuestas de hasta el 80%. El tiempo de respuesta es más o menos de 3 a 6 semanas y se tiene una tasa de respuesta mantenida a 3 años del 60%. Entonces, la dosis que se emplea es la dosis estándar de 375 miligramos de forma semanal. También está descrito que se pueden administrar 1 gramo separados por 2 semanas. Y vamos a ver que las tasas de recaídas a los 3 años pues son como del 30%. Y algo interesante es que en el retratamiento, o sea, si a los 3 años mi paciente recae, le puedo volver a dar rituximab y va a tener una eficacia similar. Algunas otras dosis de rituximab que se han estudiado son rituximab 100 miligramos semanales por 4 dosis,
o rituximab 100 igual por 4 dosis, junto con prednisona 1 miligramo kilo día por 30 días. Esto sobre todo en pacientes que tienen formas no graves o en adultos mayores. Vamos a ver que pues, en pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes asociadas también se pueden llegar a emplear otras dosis y pues en general se han visto buenas respuestas, hasta del 80% y sobrevidas libres de recaída similares a la otra dosis estándar de rituximab. Sin embargo, pues no se han hecho comparaciones directas de estas dosis menores con la dosis estándar. Se han hecho estudios también pues, del uso de glucocorticoides y rituximab como primera línea. Hay 2 estudios en los cuales pues, se demostró una mejor respuesta a largo plazo y bueno, aquí se recomienda únicamente para pacientes, como les decía, en casos graves como primera línea. En estos estudios, bueno, también mencionar que el rituximab, bueno, en uno de ellos se demostró la seguridad y eficacia del rituximab contra placebo, ¿no? Entonces, también aquí la seguridad es algo importante. Recordar rápidamente efectos adversos del rituximab. A corto plazo, pues alguna reacción adversa a la infusión. A largo plazo, neutropenia tardía, hipogamaglobulinemia. Recordar la reactivación de infecciones subyacentes. Y pues se recomienda siempre realizar, por lo tanto, las pruebas serológicas antes de administrar el medicamento. Como tercera línea tenemos la esplenectomía. Aquí se ha visto que tiene la misma efectividad que el rituximab. Sin embargo, ya casi no se utiliza. Se utilizan menos del 10% de los casos. Esta se puede utilizar en pacientes jóvenes que no están respondiendo o que recaen tras rituximab y más o menos el tiempo de respuesta es de 7 a 10 días, con tasas de respuesta del 70% y tasas de respuesta sostenida de 20 a 50%. Recordar los riesgos, sobre todo las infecciones graves de manera secundaria. Recordar esto también del riesgo incrementado de trombosis, así como las complicaciones quirúrgicas. En estos pacientes, pues también se recomienda la vacunación y nada más ahí considerar que si la esplenectomía la vamos a hacer después de dar el rituximab, idealmente tendríamos que darle el rituximab al paciente, tendríamos que vacunar al paciente antes de darle el rituximab, ¿no? Entonces, nada más considerar esto por si van a administrar el rituximab. Y bueno, no se recomienda en pacientes, por ejemplo, que sean mayores de 65 años, que tengan alguna trombofilia o riesgo de trombosis, pacientes con hepatitis o que ya tengan una inmunodeficiencia subyacente. Y bueno, algunas otras líneas, otras terapias que se pueden emplear, pues son otros inmunosupresores en conjunto como con los esteroides o como ahorradores de esteroide. Con estos otros inmunosupresores que todos hemos utilizado, se han visto tasas de eficacia de 40 a 50%, sin embargo, los estudios, casi todos son estudios pequeños, retrospectivos y casi siempre reportes de caso. Entonces, no hay estudios como tal aleatorizados, prospectivos, controlados, que nos hablen de la eficacia de estos medicamentos, sin embargo, pues se pueden utilizar. Dentro de los más utilizados, pues tenemos la azatioprina, ciclosporina, micofenolato, danazol, ciclofosfamida. Y pues bueno, nada más para recordar, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con anemia hemolítica aguda muy grave, es decir, un paciente que tenga menos de 6 gramos sobre decilitro, que esté con inestabilidad hemodinámica o que se pueda deteriorar, en ese paciente idealmente hay que iniciar el tratamiento con bolos de metilprednisolona y una vez que se recupera, continuar con prednisona. Importante esto de las transfusiones, hay que individualizarlas. Como ya se comentaba, estos pacientes va a ser muy difícil encontrarles un paquete sanguíneo compatible. Entonces, pues bueno, esto puede ser ahí una limitante. Hay que administrar inmunoglobulina G intravenosa y si no hay respuesta en una semana, se recomienda iniciar rituximab semanal. Y si no tenemos respuesta en 7 a 10 días, considerar el recambio plasmático como terapia puente en lo que tiene en efecto el resto de los medicamentos. Actualmente, pues bueno, hay algunas nuevas terapias que se están desarrollando, hay algunos fármacos en estudio. De estos, el fostamatinib, que es un ITK que actúa a nivel esplénico, es el único que se encuentra ahorita ya en una fase 3. El nipocalimab, también, bueno, ya se completó la fase 2, que es un antirreceptor de FC. Y pues vemos que se han hecho estudios también con bortezomib y anti-CD20.
que bueno, el bortezomib pues es un medicamento que todos conocemos y que se está planteando como una opción de tratamiento en estos pacientes. Entonces, pues bueno, aquí nada más pues es lo mismo, ¿no? Mencionar estos dos principalmente, que son los que están en fase 2, fase 3. Y, por ejemplo, también se han hecho estudios o se están haciendo estudios o informes más bien de casos con daratumumab, ¿no? Que lo tenemos disponible, con sirolimus, ¿no? Se están haciendo pruebas con nuevos medicamentos y pues será interesante ver qué efecto pudieran tener, sobre todo para pacientes que se encuentran con enfermedad refractaria. Entonces, aquí, bueno, nada más esta imagen pues es para ilustrar el tratamiento estándar, ¿no? Recordar esteroides, algunos inmunosupresores, rituximab, la esplenectomía y todos los nuevos fármacos que potencialmente se pudieran utilizar en esta patología. Ya para finalizar, pues vamos a mencionar el tratamiento de soporte. Una de las medidas de soporte principales es la transfusión de concentrados eritrocitarios. Recordar que las indicaciones aquí van a ser restrictivas por esta dificultad para encontrar concentrados eritrocitarios compatibles debido a la existencia pues, de panaglutininas que no van a permitir encontrar un paquete. Aquí, si el paciente se encuentra estable, lo ideal es buscar un paquete fenotipado, o sea, buscar un paquete por fenotipo para poder realizar la transfusión. Y pues bueno, vamos a indicar paquetes únicamente en pacientes que tengan anemia grave, que comprometa la vida y si es posible, como les decía, esto del fenotipo. Otro aspecto importante que no debemos olvidar pues es la administración del ácido fólico para prevenir las crisis megaloblásticas y la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Dentro de las complicaciones principales de la anemia hemolítica vamos a observar un incremento en el riesgo de trombosis. Considerar que esto puede suceder después de la esplenectomía o en pacientes que tengan condiciones asociadas. Hay que verificar siempre la presencia del dímero D. Si este es positivo, inmediatamente pues realizar un ultrasonido de miembros pélvicos. Si el paciente tiene disnea, enseguida realizar un ATAC para descartar TEP. Y pues bueno, si el paciente desarrolla una trombosis, la indicación es que como es un paciente que sabemos que puede recaer, hay que anticoagularlo de forma indefinida. Actualmente, pues bueno, no hay estudios sobre qué anticoagulante es mejor en estos casos, entonces pues se puede emplear cualquiera hasta el momento. Algunas otras complicaciones que ya les había comentado, pues son los síntomas cardiovasculares graves, dolor torácico, falla cardíaca o una deficiencia de folatos, una crisis megaloblástica, por lo tanto, pues no olvidar la suplementación. Entonces, dentro de las conclusiones y recomendaciones a las que llegué, fueron que pues la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es una enfermedad heterogénea. Vamos a ver múltiples cuadros de presentación, múltiples mecanismos inmunológicos y vamos a ver que la evolución va a ser variable a lo largo del tiempo. La mayoría de estas anemias van a ser mediadas por anticuerpos de tipo IgG y si llegamos a observar hemólisis intravascular, pues considerar que puede ser por complemento y en casos aislados por IgM o IgA. Recordar que la mitad de estas anemias pueden ser secundarias, entonces siempre hay que investigar si el paciente no tiene alguna otra cosa subyacente. La primera línea de tratamiento siguen siendo los esteroides. Recordar que estos deben administrarse por lo menos de 4 a 6 meses, menos de un año, con la finalidad de evitar los efectos secundarios a largo plazo. Recordar el uso temprano de rituximab y el retratamiento, que como veíamos que puede generar nuevamente una buena respuesta, y tomar con mucho cuidado la decisión de realizar una esplenectomía. Aquí la recomendación es ni hacerla luego, o sea, no hacerlo de manera temprana, pero tampoco retrasarla, ¿no? Porque finalmente al paciente, si le seguimos dando inmunosupresión y luego le hacemos la esplenectomía, puede presentar más complicaciones a largo plazo. Y pues en pacientes que no responden al tratamiento, reabordarlos. Siempre importante reabordarlos para buscar si existe alguna causa subyacente. ¿Sale? Entonces, con esto, por mi parte, sería todo. Thank you very much for this invitation to talk about cold hemolytic anemia, cold agglutinin disease. I'm Maury Gertz from the Mayo Clinic, and let me start advancing my slides. There we go. Conflicts of interest. So when we talk about the classification of immune-mediated hemolysis, we heard a wonderful presentation now
about warm antibody type, but I'm going to be talking about cold antibody. And these warm and cold designations date back almost 100 years in terms of the in vitro characteristics. So cold agglutinin disease doesn't really refer to the climate or the fact that hemolysis increases at low external temperatures, but rather the fact that agglutination occurs at 3 degrees centigrade in a refrigerator without the addition of Coombs antiserum, a direct antiglobulin. It has a relationship with paroxysmal cold hemoglobinuria because both of those are complement-mediated hemolysis, and there's a relationship with Doneth-Landsteiner IgG-mediated intravascular hemolysis. But the focus will be on the most common, which is chronic cold agglutinin disease. As I'll show you, cold agglutinins were the first hemolytic anemia identified well over a century ago because all it requires is a suspension of red cells and a refrigerator. Nothing else is required to identify it. The first monoclonal antibody or monoclonal protein ever identified was a cold agglutinin in the serum of a patient with cold agglutinin disease. And almost all of these agglutinating antibodies are IgM sourced from clonal lymphoplasmacytic cells in the marrow, occasionally G or A. They're really rare. You expect to find a monoclonal IgM. The target antigen for cold agglutinins are ubiquitous, found on all red cells, the big I antigen on adults, the little I antigen on fetus and newborns, but basically the antigens everywhere. So if you develop an antibody, you're going to hemolyze virtually all cells as potential targets. So primary cold agglutinin disease is about 15% of all known autoimmune hemolytic anemia. And usually these patients do have a detectable clonal process. That could be Frank Waldenstrom's, or there could be just low levels of clonal lymphoplasmacytic lymphoma. There's a cold agglutinin syndrome, which can occur, and this is very rare. I haven't seen a patient in 15 years, where after any type of viral infection, but the most commonly known are Epstein-Barr viral infection and CMV, they can get a transient hemolysis due to the polyclonal primary immune response and increased IgM. But most of the patients have a chronic, sustained, moderately severe hemolysis associated with a monoclonal IgM produced in the bone marrow. In the laboratory, these agglutinations can be demonstrated best in the cold. But of course, in patients, we're still getting hemolysis at core temperatures. And really, it's the thermal amplitude of the IgM monoclonal protein that determines the severity. So as blood circulates from core into the periphery, the IgM fixes to the red cell, fixes complement to the red cell, and it is the fixation of the complement that generally leads to what is predominantly extravascular hemolysis. When we talk about cold agglutinin disease, which is by far the most common that will be seen by hematologists, there's going to be a serum monoclonal protein. So if you're evaluating cold agglutinin disease, you absolutely have to have serum immunofixation. The bone marrow will usually show clonal lymphoplasmacytic cells, and if the number of cells are sufficient, you'll find the MYD88 mutation seen in lymphoplasmacytic lymphoma and in patients who have Waldenstrom's. The anemia is chronic and sustained. Many people will be compensated, not require treatment, but there's ongoing evidence of hemolysis, elevated LDH, elevated reticulocyte count, positive Coombs test, suppressed levels of serum C3. Median age is 71, the age at which you see Waldenstrom's and IgM-MGUS.
Cold agglutinin syndrome, which is again very, very rare, is a polyclonal immune response to infection, usually occurs in young people, so it often goes unnoticed. They get the infection, they get fatigue, the anemia is missed, and it's self-limited and transient, and they get better within 3 weeks. Just comparing the serology between the two, cold agglutinin disease is Coombs positive. If you do monospecific Coombs testing, complement is always seen on the surface. A monoclonal protein, usually IgM, almost always IgM, will be detected in the majority. The bone marrow will show lymphoplasmacytic lymphoma. Occasionally, it'll show CLL with a monoclonal IgM protein. And when these patients show up with marrow infiltration, 10 to 20%, which would not be enough to cause anemia, and an IgM monoclonal protein, they get misdiagnosed all the time as having macroglobulinemia or lymphoplasmacytic lymphoma without an adequate investigation for hemolysis. Cold agglutinin syndrome is also Coombs positive, complement on the surface, post-infectious. You normally wouldn't do a bone marrow in an 18-year-old with an obvious viral infection. And you usually can find serologic changes, whether it's mycoplasma, CMV, Epstein-Barr. This is just a look at the bone marrow of a patient with cold agglutinin disease. And on the right, you can see at approximately 8 o'clock, a little nodule of lymphoma on low power in A and B. In high power, you can see lymphoma. In C, you can see the immunohistochemistry. This is CD19, showing clearly that these are cells. And you can just see that there's a typical small nodule of lymphoma. And if you look at the distribution, you can see that the majority of cold agglutinin patients have signs of lymphoplasmacytic disease, occasional CLL, occasional marginal zone, but most of them are LPL with MYD88. So just the immune pathogenesis. On the left, you can see a cartoon where the pentameric IgM binds to the red cell and overcomes the natural electrostatic repulsive force, the zeta potential, between red cells, so they'll agglutinate. And on the right, you actually see a smear from a patient, and you can see this is not rouleau formation. This is clearly agglutination with clumps of red blood cells. In the upper right-hand corner, you can see agglutination on the peripheral blood smear, but the diagnostic test you can see in the lower right-hand corner. Here you can look at suspension, dilute suspension of red cells in the cold, and you can see, without adding Coombs antisera, on the left, homogeneous distribution. On the right, you can see clear clumps of red cells. So the technology to diagnose this disease is very, very old. A suspension of red cells, no addition other than the patient's serum, and then you'll see agglutination at 3 degrees. And the patient's serum will agglutinate anybody's red cells. Any panel of red cells will be agglutinated. There are specific cytogenetic abnormalities seen in cold agglutinin disease reflecting lymphoplasmacytic lymphoma, trisomy 3, trisomy 12, but the most important is the MYD88 mutation. The hemolysis with cold agglutinin disease is generally extravascular. So no fever, no flank pain, no hemoglobinemia, no dark urine, no hemosideruria, extravascular hemolysis. And although the diagnosis is a titer of greater than 1 to 64, meaning you dilute the patient's serum 1 to 64, and you end up still getting agglutination. And again, elderly patients. I just wanted you to look at this CBC on the top. There are a lot of artifacts that occur in the Coulter counter when the patient has agglutination. When you agglutinate, clumps of red cells move through the aperture
and are counted as a single cell. Please notice that this patient's hematocrit is 6.1, which of course is incompatible with life. It's not true. And the erythrocyte count is 0.53, also incompatible with life. The MCV, which are clumps of red cells, are artifactually increased, 115, but the hemoglobin level in cold agglutinin disease is normal because the Coulter counter does it on a lysate of the red cells. So the hemoglobin is accurate. Patients all the time come to my office and say, oh, you need to draw the tube warm. Well, if what you want to know is their hemoglobin, it doesn't matter. The hemoglobin is rock solid. Hematocrit, red cell count, MCV will be artifactually off. And you can see MCVs as high as 135, which of course doesn't occur in real life. As the red cells circulate through the skin, they'll begin to clump, agglutinate, and deoxygenate. And as they deoxygenate, you get this venous pattern on the skin of the palms, the dorsa and palmar surfaces. And that's just a benign, painless deoxygenation. And if this patient puts her hands in warm water, they disappear completely. So this is classic livedo reticularis, reversible due to the agglutination of red cells. And of course, the same thing happens on her lower extremities. And again, I want to emphasize this is painless. They don't ulcerate. And if this patient puts her legs in a bath, they disappear completely, only to reappear when she gets out of the tub. This is just a typical example of a patient who was sent to me at the age of 67 who wanted a second opinion for Waldenstrom's. He had an IgM kappa monoclonal protein identified as an MGUS over 20 years earlier. His M protein was very low. It was less than a half gram. It would be 376 milligrams per deciliter or 3760 per liter. Over 17 years of monitoring, the IgM quadrupled to 1,330 milligrams per deciliter or 13,300 per liter. The patient's hemoglobin was 9.6. An M spike was seen on the electrophoresis. The home doctor said, you have Waldenstrom's macroglobulinemia. You need chemotherapy. The patient had no lymphadenopathy. Well, when I saw the patient, I was very unimpressed with the size of the M spike. The patient had a reticulocyte count of 3%, no haptoglobin, elevated LDH, indirect hyperbilirubinemia, Coombs positive, complement Coombs positive, a very high cold agglutinin titer, that's 2 to the 10th, a bone marrow biopsy that showed 15 to 20% infiltration with lymphoplasmacytic lymphoma, which would not be enough to cause anemia in Waldenstrom's. In Waldenstrom's, anemia needs 70% infiltration. So there's no way this is doing it. So the anemia wasn't Waldenstrom's. The anemia was the patient developed cold agglutinin disease. There aren't a lot of natural history studies in cold agglutinin disease, and it's thought to be a relatively benign disease. And patients are told, and I think it's inappropriate, stay warm, move to a warmer climate, but that's really not an effective recommendation for the management of this disease. A review in Norwegian patients that was population-based from 2006, median age was 67, but a very broad range. A really female preponderance. That was shocking because men outnumber women with Waldenstrom's 2 to 1, but cold agglutinin disease, women outnumbered men. Very rare, 1 per million per year, but people live a long time with it. So the prevalence in the population is 16 per million because people live with the chronic anemia. The mean initial hemoglobin for these patients is 9.2.
and their median survival from a median age of 67 is 12 and a half years. 91% had cold-induced circulatory symptoms. 74%, this is very common, had flares of the anemia during febrile illnesses, usually infection. Half of them had received transfusions. There's a very large healthcare database called the STRIDE database that was used to analyze 2.1 million adult and pediatric patients seen at Stanford. And this was just to try and understand what the natural history. And of the 2.1 million, they identified 29 patients. So you have a sense of how rare this disorder is. The disease severity fluctuated a lot because these patients compensate. What ends up happening is it's almost never fatal because the IgM fixes C3 to the red cell, but the C3 doesn't stay. Cleavage occurs. C3a is removed. It leaves C3b on the red cell. C3b is what binds in the spleen, the liver, and the lung, causing extravascular hemolysis. But even the C3b is not protected. It is cleaved. C3c is removed. The cells then have C3d. Those cells are hemolysis resistant. So fatal hemolysis is very rare because patients have a core of C3d coated red cells. Those are hemolysis resistant. So the hemoglobin will fall to 6, 5, 4. They don't hemolyze down to 0. Even when the anemia is mild, though, it's chronic, and people who are ambulatory outpatients with a hemoglobin of 8 or 9 really have a reduced quality of life. They have the acrocyanosis, they have fatigue and dyspnea, rarely hemoglobinuria, but weakness and Raynaud's. So the quality of their lives are really impacted significantly by this. 79% of the patients had severe, 34%, had 45% were severe, 34% moderate, and 21% didn't have much anemia at all. Median hemoglobin 8.2 grams, range of 5 to 11. 72% one severe anemia event within the first year. But the severity is highly variable over time, although many patients remain chronically, symptomatically anemic. Overall, in this population, there were 7 severe anemia events per patient year, 10.8 moderate events per patient year, and 8 mild events. So there's a pretty significant disease burden here where patients get significant symptoms due to the waxing and waning of the anemia. Treatment is very tricky with this disease, and a lot of it is really based on patients' symptoms rather than a hemoglobin threshold. Patients with mild disease typically aren't treated. Moderate, it's variable depending on quality of life, but when you look at the Stanford data, 2/3 of the patients had required at least 1 transfusion, but during their follow-up, there were 11 transfusions per patient year of follow-up with a median of 4.4 because there were some patients that had massive and it pulled the average up. The average number of units given per transfusion was 1.5. So they would get 1 or 2 units typically, but the median is 4 units a year. It's significant, and of course raises the question of developing transfusional hemosiderosis. What hadn't been previously recognized was that these patients also had thrombotic events. We know that chronic hemolysis and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria leads to serious thrombosis. It was much less apparent that patients with cold hemolysis also had hemolysis, and 5 of the 29 had a thrombotic event. And they were serious. 3 of them had portal vein thrombosis, which, as you know, is life-threatening, and 2 had acute venous embolism and thrombosis of deep vessels. So these weren't just kind of below-the-knee DVT
with low risk. These are very life-threatening thrombotic events. A second 10-year trial was done using the Optum database. This 55 million patients were looked at, and using natural language processing looked at labs, diagnosis, and clinical notes. And they identified 608 patients with cold agglutinin disease out of 55 million. And as a control, there were 5,873 comparison patients. So almost 10-to-1 controls to patients. Almost everybody had 10 matched comparators. So 608 cold agglutinin out of 55 million. 70% were over the age of 65, which is what you'd expect, because that's the age of developing IgM MGUS. Again, a high proportion of women, shockingly, again, twice as many women as men, 64 to 36, as opposed to Waldenstrom's, which is 2/3 men. 84% were Caucasian, 5% Black, 2.3 Asian. But here's the important thing. 44% were from the Midwest, 29% from the South, 13% from the Northeast, and 12% from the West, which matches the population distribution in the United States. In other words, living in a warm climate, the South or the West, was not protective for developing symptoms of cold agglutinin disease. So recommendations about you should move to Nogales or Mexico City or Phoenix, they don't hold any water, because the incidence in warm climates based on population is the same. And the follow-up was good. So here's the patients and the matched controls just to get a sense. Again, 70% over 65, mostly male, and 41% were from the South and West, and they still had it. So there was no protection from the warm climate. Again, unexpectedly, thromboembolic events like we see in paroxysmal cold hemoglobinuria were seen. 395 thromboembolic events in 255 patients, which turned out to be 31.3% of all patients developed VTE. This compared to 20% in the matched controls, which was highly significant, a very significant burden of thromboembolism with the chronic hemolysis of cold agglutinin disease. 13% of cold agglutinin disease patients and 6% of controls had 2 or more thromboembolic events, again, twice as many in patients with cold agglutinin disease. So increased risk of thrombosis, increased risk of multiple thrombotic events. So the odds of having a thrombotic event with cold agglutinin disease, so we're not talking about anemia, Raynaud's, and the livedo reticularis, they had serious thrombotic events, and the risk was 1.85 times higher, which was highly statistically significant. So we need to be aware of this as a consequence of the disease. And when we look, just kind of comparing the types of thromboembolic events, please notice portal vein obstruction, pulmonary embolism, mesenteric thrombosis. I mean, these are really rare events in practice. So these are unusual and dangerous thrombotic events. There was an increased risk of stroke, transient ischemic attacks, and myocardial infarction. So they have a lot of vascular risk factors, and it's unclear why the hemolysis damages the endothelium, arterial and venous, leading to the occlusion. Moving to treatment, there are 2 things to consider. One has been, are we trying to improve the anemia? The second is, are we trying to actually reduce the risk of venous, arterial, and cerebral thrombosis?
And it didn't appear that the severity of the anemia, the hemoglobin level, did not predict the thromboembolic risk. So people with mild anemia had an elevated thrombosis risk independent of hemoglobin, LDH, and bilirubin. Just having the hemolysis was enough to put them at risk for clots. This is just a little bit about what happens with treatment of it. The standard of care historically has been rituximab, attempting to reduce the IgM monoclonal protein so it's not there to fix complement on the red cells. Historically, steroids, splenectomy, and intravenous immunoglobulin are pretty ineffective in this disease. And that's because the density of complement on the red cell is much greater than the density of immunoglobulin G in warm hemolytic anemia. And using steroids to try and interfere and splenectomy of the binding of the red cell to the mononuclear phagocytic system is relatively ineffective. So rituximab's been used, and in this report, 35 patients did have a value of hemoglobin within 12 months of treatment with an increase averaging 1.8 grams, which is pretty good, but only 54% of the patients did it. And the average day time to maximum hemoglobin was 3 months. But the final thing is the proportion of patients after their response that were sustained was only 30%. So the responses to rituximab are not durable. A small group of patients were treated with rituximab and bendamustine to eradicate the lymphoplasmacytic clone. But getting rid of the IgM monoclonal protein, a complete response, is hard to do with chemotherapy. And among the 5 patients, none of them had a sustained response after treatment was completed. Using rituximab to manage this is not the only way. There's now the question of complement blockade. We all know that eculizumab is an effective therapy for paroxysmal cold hemoglobinuria because it blocks C5, and in doing so prevents the hemolysis from occurring in PNH, which is C9 lysis. So it's been looked at blockading complement in patients with cold agglutinin disease. So in the first published article 9 years ago in Culture, sutimlimab blocked C3 deposition on red cells. It prevented complement activation at C1, and what ended up happening is C3 didn't show up on the red cell, and in vitro, you saw blockade, and that led to clinical studies. Here's theoretically what's going on. Again, you see in the upper left-hand corner, you have the IgM pentamer binding to the red cell. The IgM activates complement. The complement eventually activates C1, C4, C2, C3. C3b is coded and is removed in the liver. In patients who go to PNH, C5 activates and lyses the cell. And in patients who have C3d on the surface, the red cell is protected from hemolysis. A little bit about the diagnostic evaluation. It's quite similar to warm hemolytic anemia, CBC. Look at the MCV because it may be artifactually elevated. The retic count, peripheral blood film for agglutination and spherocytes reflecting extravascular hemolysis, indirect hyperbilirubinemia. Coombs test should always be positive, and if positive, you need to determine if it's IgG warm or C3 cold, haptoglobin unmeasurable, LDH elevated, cold agglutinin titer. You don't need to do that if the complement Coombs is negative. It's not going to be cold agglutinin disease.
quantitative immunoglobulins looking for the IgM elevation, immunofixation for the monoclonal protein, and then CH50, C3, and C4. C4 is almost always suppressed. That's the one thing that you look at and you know it's cold agglutinin disease. When you look at large series of these patients, you can see that a quarter have very mild anemia with hemoglobins you wouldn't consider. A third have moderate anemia. A quarter have severe anemia. These are the patients we're going to consider for therapy. And there's about 1 in 8 that actually have fully compensated ongoing hemolysis, but the hemoglobin is normal, but the LDH is up, the bilirubin is up, and there's a monoclonal IgM protein. So standard therapy with rituximab does not result in sustained control. 90% of patients within a year have high bilirubin and LDH, indicating active hemolysis. And again, it's not just the anemia. Are we putting these patients at risk for thrombosis? And will complement blockade reduce the risk of a thrombotic event? There's a lot of chemotherapy trials that have tried to manage the lymphoplasmacytic lymphoma. Jymima looked at bortezomib in a phase 2 trial, 21 patients. But if you look, the overall response rate was 31.6%. It was really disappointing. And the reality is a complete response was only seen in 3 of 21, 15%. Bendamustine rituximab has also been reported in larger series. And you can see that in some series, rituximab bendamustine can be effective with patients who achieve a complete response, hemoglobin of 4 grams, partial response 3.9 grams. But getting a greater than 50% reduction of the IgM in cold agglutinin disease is hard because the protein's small, 0.6 of a gram or 6 milligram per deciliter. And so even though you can get good responses, it's only a small proportion of the patients that actually really improve. And if you look, it was a total of 40% achieved the CR. And so it is effective in selected patients, but the response rate's not great. So ibrutinib to treat it also has been reported. This was a letter to the editor 2 years ago, just showing the aggregate data in about a dozen patients, showing that the hemoglobin can increase and the LDH will decrease. But of course, ibrutinib means continuous therapy with all these side effects of ibrutinib: diarrhea, hypertension, and atrial fibrillation. So again, when we think about the mechanism of action of cold agglutinin disease, the IgM binds C1 and initiates activation of the classical complement pathway. The IgM detaches from the red cell membrane. It's not detectable in vivo, but complement remains on the red cell surface and triggers clearance of the red cells extravascularly, liver, spleen, nodes, and lung. Occasionally, C3 will go to C9, causing intravascular hemolysis, but this is a small proportion of patients. The majority have extravascular. The most severe will have intravascular, dark urine, hemoglobinuria, and hemoglobinemia. So this is a trial looking at sutimlimab, which inhibits C1s in patients with cold agglutinin. And you can see a couple things. These are aggregate data. You can see a substantial increase in hemoglobin in blue. You can see a substantial decline in bilirubin to the normal range. And quality of life studies were done here. And you can see quality of life from baseline improves substantially. And when you look at what ended up happening to the hemoglobin increased in 100% of the patients by the first week and was still improved
in 2/3 of the patients at 1 year. Sutimlimab has now been approved by the US FDA for complement blockade in the treatment of cold agglutinin disease. Of course, one of the questions is how long do you have to stay on sutimlimab? And this was just published as a letter to Blood 4 months ago, indicating that patients with cold agglutinin disease who stopped treatment with sutimlimab in an open label extension trial had stabilized hemoglobin. So it is possible to safely discontinue sutimlimab and manage these patients. And so you can see these are patients with high cold agglutinin titers, 1 to 256 to 1 to 1024, and 2 of the 3 had sustained hematologic remission after treatment was discontinued. One patient did relapse after it was stopped. This is sutimlimab in the New England Journal of Medicine article, and you can see simultaneously that blockade of C1 resulted in a rise in hemoglobin from a median of 8.5 to 11. That's 2.5 grams. That's a pretty substantial improvement in quality of life. And bilirubin went from approximately 2.5 times normal to normal. This is the cadenza trial of sutimlimab in cold agglutinin disease. This was a randomized placebo-controlled phase 3 trial. Again, sutimlimab blocks C1s, therefore preventing C3 fixation. And when you compared sutimlimab to placebo, the endpoint of improved hemoglobin was met in 16 of 22 compared to 3 of 20 in placebo. And you can see the mean hemoglobin rises, that placebo was quite minimal, and patients on sutimlimab went from about 9 to about 11.5. And patients who had the quality of life surveys showed reduced fatigue and improved quality of life as the anemia and hemolysis improved. The second drug that's currently being investigated for cold agglutinin disease is pegcetacoplan. Now, this drug is a C3 blocker. It is approved in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, because if you block C3, you're not going to get the C9 and you are not going to lyse the red cells. And data from a phase 2 study of the C3 inhibitor, again, showed both hemoglobin rising from 8.5 to above 12 and drops in the bilirubin from 2 milligram per deciliter to normal levels of 1. And right now, there are national phase 3 placebo-controlled trials looking at pegcetacoplan versus placebo for cold agglutinin disease. Their goal, of course, will be registration of the drug, and ultimately, hopefully, we'll have 2 complement blockade therapies available for these patients that fail rituximab. That'll be sutimlimab and pegcetacoplan. I want to thank you very much for your attention, and I will stop sharing my screen so that we can go to the discussion part of the program, and I'm going to mute myself. Thank you very much. A todos por sus presentaciones, sin duda, pues temas muy interesantes, y tenemos de hecho pues una cantidad muy grande de personas que estuvieron en esta sesión, que eso hace notar pues el interés por estos temas que tocamos menos frecuentemente, y también tenemos muchas preguntas que voy a tratar de ir agrupando. Quiero comenzar con unas preguntas dirigidas a este riesgo de trombosis, que de hecho es interesante en ambos escenarios, ¿no? La doctora Fabiola Gudiño nos habló muy bien en su charla inicial, pues de todo el manejo complementario que deben de recibir estos pacientes, incluyendo pues la tromboprofilaxis.
Entonces, quisiera preguntarle primero a la doctora Gudiño en el escenario de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Me imagino que de forma hospitalizada dan tromboprofilaxis a todos los pacientes y en algún caso consideran tromboprofilaxis pues un poco más extendida en este grupo de pacientes y no solamente durante la hospitalización. Sí, bueno, en realidad hay indicación, como ya comenta la doctora Roberta, de cuando el paciente está hospitalizado, hay que dejar al paciente con heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Dentro de estos mecanismos propuestos de por qué ocurre la hemólisis, uno de ellos es, bueno, en el caso de que se active el complemento, la hemoglobina libre que está circulando puede favorecer estos eventos de trombosis. También se mencionan otros mecanismos en los cuales puede haber depresión del óxido nítrico, que sabemos que es el que genera vasodilatación, entonces también es otro de los mecanismos, y pues un incremento de especies reactivas de oxígeno, incremento de citocinas inflamatorias, o en pacientes con anemia hemolítica autoinmune secundaria, por ejemplo, a lupus o evidentemente por si tienen SAF, pues corren riesgo de trombosis y también, bueno, se menciona que con la destrucción de los eritrocitos, pues existe la exposición de fosfolípidos de membrana que sabemos que pueden ocasionar la trombosis. Entonces, bueno, hospitalizados definitivamente sí hay que dejar la profilaxis con heparina de bajo peso molecular y en pacientes ambulatorios, en aquellos pacientes en los que consideremos de alto riesgo, por ejemplo, que tienen recaídas continuas, sí se puede recomendar, si tuvieron una trombosis, o sea, si se diagnostican, se trombosan, los damos de alta, sí hay que dejarlos de manera indefinida, incluso anticoagulados. Se podría llegar a suspender el anticoagulante si tienen remisiones estables. O sea, si mantienen cifras mayores de 10 gramos sobre decilitro de hemoglobina, si la DHL se encuentra normal o menos de 1.5 veces sobre el valor normal, y no están recibiendo ningún tratamiento. O sea, si el paciente no está ahorita con tratamiento y alcanza esa remisión, quizás se podría pensar en suspender el anticoagulante, pero si el paciente ya se trombosó, sí lo más recomendable sería pues dejarlo con un anticoagulante de manera indefinida, porque pues no sabemos en qué momento puede hacer otra crisis hemolítica y quizás retrombosarse. De acuerdo, muchas gracias. Y una pregunta similar para el doctor Gertz. En este escenario que mostró datos muy claros de pues, una frecuencia de trombosis muy alta en estos pacientes que están hemolizando de forma crónica, ¿habría alguna indicación de darles anticoagulación profiláctica, como se llega a hacer en el escenario, por ejemplo, de hemoglobinuria paroxística nocturna? En realidad no hay evidencia de alta calidad para determinar, pero de rutina hacemos tromboprofilaxis a muchos pacientes que toman trombolidamida, por ejemplo, que tienen un riesgo como del 60% y les damos de rutina tromboprofilaxis. Estos pacientes tienen un riesgo de trombosis venosa profunda del 30%. Así de alto, yo creo que es apropiado, pero no queda claro si la profilaxis debe de ser profilaxis arterial con aspirina o venosa con warfarina, apixaban o heparina de bajo peso molecular. Tampoco queda claro que si uno elimina la hemolisis, si uno suspende el riesgo también de trombosis venosa profunda. No sabemos si es la destrucción del glóbulo rojo que causa lesión endotelial o la activación de la protrombina o de factor 5, simplemente no se sabe. Pero yo creo que aun cuando la evidencia no es tan sólida, nuestra política es de utilizar anticoagulantes novedosos de baja dosis, porque se requiere una sola trombosis de la vena mesentérica o la porta para que quede uno aterrado, ¿no? Y lo ponga uno sobrio. La calidad de la evidencia es mala sobre el beneficio, pero... De acuerdo. Y probablemente difícilmente habrá mejor evidencia con la rareza de la enfermedad, ¿no?
Quiero aprovechar que tenemos también aquí a la doctora Alvarado y al doctor Gómez que nos presentaron un caso muy interesante y hablar un poco de la esplenectomía en el contexto de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Pareciera que, pues, en el mundo y en el escenario de las citopenias inmunes ya empieza a quedar en desuso la esplenectomía. Sin embargo, la realidad es que, al menos en México, creo que sigue siendo una herramienta muy utilizada en el escenario tanto de trombocitopenia inmune como de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Entonces, doctor Alvarado, si nos pudiera compartir un poco sobre su experiencia y la conducta que tienen en su centro en cuanto a esplenectomía en estos pacientes. Cómo no, Roberta, muchas gracias. Te voy a dar la experiencia que tenemos acumulada de 20 años con anemia hemolítica autoinmune. Esta experiencia la realizamos a finales del 2018 y en 20 años reclutamos 29 pacientes. Podrán decir ustedes que son pocos pacientes y probablemente sí, considerando que nosotros somos un hospital, un centro médico y habitualmente recibimos otro tipo de pacientes. Pero en estos 20 años, estos 29 pacientes que recibimos coinciden mucho con la información que han dado los colegas, predominantemente sexo femenino, mediana de edad 37 años y el 80% de los enfermos eran de tipo IgG, el resto IgM. Y aquí voy con los datos a los cuales tú nos estás preguntando. Cuando nosotros dimos esteroide, respondieron mucho mejor los que eran de tipo IgG, 93%, y los que eran de tipo IgM solamente el 60%, pero cuando eran IgM fríos, solamente el 30%. De los enfermos que respondieron, la mediana de respuesta fue de 10 meses. Eso significa que nosotros nos fuimos a una segunda línea de tratamiento en estos enfermos que recayeron. Y esa segunda línea de tratamiento fue predominantemente esplenectomía. Con esplenectomía obtuvimos 89% de respuesta, pero oh sorpresa, el 70% de estos enfermos que les hicimos esplenectomía recayeron nuevamente. Es decir, encontramos alta respuesta, pero la respuesta no es sostenida. El tiempo en el que estos enfermos nuevamente volvieron a presentar anemia hemolítica fue 11 meses. Y de ahí, como bien nos han planteado los colegas, pues usamos rituximab, usamos azathioprina, usamos ciclofosfamida y lo que observamos es que terminan siendo enfermos con una anemia hemolítica crónica. Pero hay otro dato que también les quiero dar a propósito del temor que nos da cuando los pacientes trombosan. De estos enfermos que nosotros analizamos en 20 años, tuvimos 2 eventos trombóticos. Los pacientes que tuvieron eventos trombóticos, los 2 eran de IgM anticuerpos fríos. Uno con una trombosis mesentérica y uno con una trombosis venosa profunda. Una defunción. Esa defunción fue el paciente con trombosis mesentérica. Y aquí debo reconocer que nuestro manual, como ustedes saben, todo lo tenemos escrito, nuestro manual contempla primera línea esteroide y ahí hay otro dato que les quiero dar. Hidrocortisona en infusión de 24 horas es el manejo que nosotros damos y esto es algo que hemos discutido mucho en el servicio, la tromboprofilaxis. Respuesta, no hemos logrado ponernos de acuerdo, pero con toda la información que aquí nos han dado, habrá acuerdo con relación a la tromboprofilaxis. Esos son los datos que tenemos. De acuerdo, muy, muy interesante. Tenemos otra pregunta también muy interesante dirigida para el doctor Gertz acerca de las recomendaciones de manejo perioperatorio en estos pacientes, ¿no? Sabemos que hay ciertas cirugías de mayor riesgo por cambios en la temperatura. Entonces, ¿qué recomendaciones tener si un paciente va a ir a cirugía y bien algunos subtipos de cirugía específicos? Bueno, pues es un riesgo muy real. La gente que tiene circulación extracorpórea en el quirófano, pues sí calentamos el quirófano, ¿no? Y vamos a hacer que esté a 28 grados centígrados, aunque se utilicen los campos.
pero tiene que haber calentadores especiales que permitan que el circuito extracorpóreo y el oxigenador sean entibiados, pero también se han utilizado una sola dosis de bloqueo del complemento, en donde a los pacientes se les da una dosis de bloqueo del complemento a nivel preoperatorio 1 hora antes, y esto ha demostrado también que con una sola dosis el paciente se somete a la cirugía de manera relativamente segura, aunque el paciente no tenga sangre compatible cruzada. Estos medicamentos se pueden transfundir bastante seguramente, se puede hacer una EBOL y un RH, y es posible que desarrollen la reacción a las 2 o 3 semanas, pero por lo menos nos permite pasar por el episodio agudo. El calentamiento extracorpóreo no creo que sea necesario si no hay un circuito extracorpóreo, pero nuevamente sí ha habido exploraciones de complemento con una sola dosis en el preoperatorio y quizá una más en el postoperatorio para evitar esa hemólisis transitoria que ocurre por la cirugía. De acuerdo, muy interesante. Doctor Mellón, adelante. Hola, buenas noches. Gracias por las presentaciones. Quiero preguntarle al doctor Gertz. En Latinoamérica y en México en particular, la esplenectomía, como ha comentado la doctora Alvarado, sigue siendo un recurso terapéutico importante por la dificultad que se tiene en el acceso de medicamentos más novedosos por su alto costo y por las complicaciones de la inmunosupresión a largo plazo también. Pero quiero preguntarle qué tan frecuentemente usan esplenectomía en los pacientes con anemia hemolítica por IgG en Estados Unidos, y si usan en esos pacientes tromboprofilaxis de forma prolongada. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta sería si él ha visto casos de anemia hemolítica autoinmune asociados a infección o vacuna para COVID-19. Con respecto a la primera pregunta, honestamente pienso que la esplenectomía en Estados Unidos se está subutilizando. La esplenectomía es una técnica altamente efectiva, lo es. Y la mayoría de los pacientes a los que sometemos a esplenectomía lo hacemos laparoscópicamente. La mayoría de los pacientes tienen la suficiente estabilidad que no los tenemos que operar en forma abierta. Entonces se las hacemos laparoscópica y salen al día siguiente del hospital. Pero a medida que los jóvenes empiezan a migrar a la hematología, se enamoran del uso del rituximab, y el uso del rituximab ha empujado la esplenectomía a una utilización mucho, mucho menor. Pero como saben, no hay estudios comparativos del rituximab y la esplenectomía. Ahora, si el costo es una consideración, la esplenectomía es mucho más económica, ¿no? Y claramente es muy efectiva. Yo creo que la primera esplenectomía para ITP se realizó en 1919 a sugerencia de un estudiante de medicina. La esplenectomía es altamente eficaz, no es menos eficaz que el rituximab, no hay prueba de ello. Y este paciente estaba convencido de que tenía que ser abierto, pero la mayoría de los pacientes no tienen un vaso tan grande y un cirujano experimentado puede extraerlo fácilmente y es eficazmente. No para enfermedad fría, ¿eh? Yo creo que la esplenectomía para enfermedad fría no les va a dar mucho beneficio, no les va a funcionar. Ahora, con respecto al COVID, hay casos reportados, ¿no? Son reportes de casos de hemólisis caliente después de una vacuna, pero ¿saben qué? Yo creo que la prevalencia es muy, muy baja, o sea, nadie nunca sugeriría que se revise la hemoglobina después de la vacunación porque la prevalencia es tan baja. Pero les mencionaba yo la enfermedad de aglutininas por frío y a nivel viral, hasta donde yo sé, el COVID es causa de, que yo sepa, no tengo conocimiento de que sea causa de
síndrome policlonal de aglutininas. De acuerdo. Muchas gracias. Doctor Gertz, en el escenario de estas anemias hemolíticas por crioaglutininas asociadas a procesos infecciosos, ¿qué hacer? ¿Simplemente vigilar a los pacientes y esperar a que se resuelva? ¿Y cómo ha visto que es el comportamiento clínico de estos pacientes? Bueno, existe cierta concordancia entre la crioglobulina y la aglutinina en frío, pero es baja. No tanto, porque lo que ocurre es que IgM, que forma la aglutinación, también une la IgG policlonal y nos da una globulina de tipo mixto. Entonces, para esos pacientes, esto es muy, muy raro, ¿no? Y también son casos de reportes en donde la crioglobulina ocurre con IgM, pero en la mayoría de los pacientes lo que buscamos es, o que lo que observamos es la vasculitis de las extremidades inferiores, y estos no necesitan de retratamiento a menos de que haya ulceración. Y también glomerulitis, tienen proteinuria, síndrome nefrótico, por eso hay que cuidar si desarrollan proteinuria, pero es una cuestión práctica. De hecho, cuando yo veo pacientes con aglutinina por frío, no les hago el rastreo de crioglobulinas, porque la asociación es rara. De acuerdo. Para la doctora Gudiño, una pregunta acerca de los distintos esquemas y dosis de rituximab en el escenario de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Dosis bajas, dosis altas o estos esquemas de solamente 2 aplicaciones con dosis más altas? Sí, pues bueno, en realidad es algo que no está bien pues establecido. En general las guías recomiendan, o sea, si uno busca la dosis que ponen es la de 375, ¿no? Que es la dosis estándar, pero justamente se plantea para pacientes, como les comentaba, que son adultos mayores o que quizá tienen una enfermedad que no es tan agresiva, o sea, con una hemólisis no tan intensa, la posibilidad de emplear dosis pues más bajas, ¿no? Que comentábamos de 100 miligramos. Esto pues también se ha planteado, por ejemplo, para PTI. Sin embargo, pues bueno, no se han hecho estudios comparativos directos entre la dosis de 375 con la de 100, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho, la decisión pues va a depender, como comentaba el doctor Mellón, quizá de la disponibilidad del recurso, de la gravedad de la enfermedad, ¿no? O sea, si el paciente tiene una anemia hemolítica muy intensa, pues a lo mejor sí dejarle los 375, considerando pues todos los efectos adversos, sobre todo a largo plazo, que seguramente van a ser mayores que si solo damos una dosis de 100 miligramos, ¿no? Entonces, pues creo que es una línea de investigación pues bastante interesante, sobre todo pues en nuestros centros en los que de repente a lo mejor puede llegar a faltar, ¿no? el medicamento o que no hay suficiente abasto, pues a lo mejor empezar a utilizar dosis bajas y ver qué resultados se tienen, porque sí, como tal, estudios prospectivos comparativos, no he encontrado que haya ninguno. Tenemos otras preguntas acerca de plasmaféresis, que nos presentaron un caso pues muy interesante de un paciente muy grave que recibió plasmaféresis, y quisiera preguntarle primero al doctor Gertz, en el escenario de anemia hemolítica por crioaglutininas, ¿llegan a usar en algún caso plasmaféresis y en qué situaciones sería? Sería un evento muy raro para nosotros. Yo creo que francamente es muy difícil quitar suficiente IgM para detener la fijación de complemento, y tendríamos que tener alguien que estuviera terminalmente enfermo, porque yo no creo que sea tan efectivo, aunque tienden a ser resistentes a esteroides. Si los pacientes tienen una hemoglobina de 5, pues no serán todos los esteroides en esa situación, pero el recambio plasmático o la plasmaféresis no se ha reportado tan eficaz, ¿no? Es difícil quitar suficiente IgM para interrumpir la fijación del complemento, y muchos de estos pacientes tienen niveles tan bajos de IgM, 600 miligramos por decilitro, 300 miligramos por decilitro,
y con la plasmaféresis se puede reducir 250 a 250 y es muy, muy difícil. Algunos de ellos tendrían que estar desesperadamente enfermos para recurrir a esto, ¿no? Yo preferiría darles una dosis de rituximab y una dosis de bortezomib para probar y, ¿no? Con esteroides. Para mí sería como el último recurso. De acuerdo. Y una última pregunta para la doctora Gudiño. Si en el contexto de estos pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que también tienen un CUMS positivo para complemento, pero sin crioaglutininas, ¿esto cambia en algo el manejo que tienen para estos pacientes o el abordaje diagnóstico en estos pacientes, o los tratan exactamente de la misma forma? Pues bueno, en el abordaje, como ya comentaba, pues lo primero es que hay que ver que no se trate de una anemia mixta o que no se trate de una enfermedad de Donat-Landsteiner. Pero si es de anticuerpos calientes con complemento, pues el tratamiento sería básicamente el mismo. O sea, si se utilizan pues, los esteroides, rituximab segunda línea, la esplenectomía. O sea, en realidad no cambiaría el manejo, sobre todo si no hay evidencia de hemólisis intravascular. De acuerdo. Pues ya estamos prácticamente al final de nuestra sesión. Hay muchas otras preguntas, pero pues es difícil responderlas todas y ya es tarde y la gente quiere descansar. Quiero agradecerles a nuestros ponentes y panelistas por esto y quiero dejarle pues al doctor Mellón el último minuto para poder cerrar esta sesión. Claro, pues muchas gracias al doctor Gertz, a la doctora Gudiño, al doctor Gómez y a la doctora Alvarado. Debo decirles que tuvimos más de 700 personas que están mirando esta presentación, entonces creo que es un número que demuestra el interés que los hematólogos tienen en estos temas de hematología benigna, que no por ser benigna tiene menos importancia que la hematología maligna. Entonces, pues muchas gracias. Creo que ha sido una extraordinaria sesión, muy formativa, muy educativa, y muchas gracias a todos los asistentes. Que pasen buenas noches y quiero pedirle al doctor Gertz que no se desconecte, que nos espere un momento para comentar un par de cosas con él. Y muchas gracias a todos. Buenas noches.